¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa que en este caso dos personas sean semejantes? ¿Qué es lo que quiere decir don Ramón cuando dice que hay que hacerle favores a nuestros semejantes, diciendo que podrían entonces hacerle un favor a doña Clotilde, también conocida como la bruja del 71? Si ustedes creen tener la respuesta, entonces para eso escríbanla en el chat. Pensémoslo primero de un concepto no, o sea, de un punto de vista no necesariamente matemático, ¿bien? Por eso estoy preguntando, ¿qué quiere decir don Ramón cuando dice que tenemos que hacerle favores a nuestros semejantes? ¿A qué se refiere con semejantes? Ya, súper. Aquí tengo respuestas de José y Elena, de Matías Nova, que se parecen, efectivamente. En este caso, Isaac Ackerman dice personas que están en la misma situación o personas que comparten cosas en común. Claro, muy bien. Entonces, puedes ahí meterse también en conceptos más sociológicos como solidaridad de clase u otros, ¿bien? Pero claro, hace alusión don Ramón a que la señora Antonio Clotilde también es una persona, vive aquí en la vecindad, tiene un pasar similar al de nosotros, entonces intentemos hacer su vida algo lo más amigable posible. Bien. Entonces, alguien parecido, alguien que se parece a ustedes es su semejante. Bien, por ejemplo, algunos de mis colegas, mis semejantes, entre ustedes también deben tener semejantes dentro del curso y así. Y vamos a llevar entonces este concepto a matemática. Bien, entonces, ¿qué significa semejante en matemática? Y el concepto de parecido, que se parece, es justamente la clave. Bien, dos figuras, y hablamos en este caso de figuras, poniéndonos en el contexto de geometría, como estas, que están acá, que yo preparé, son semejantes porque tienen la misma forma. Bien, o la misma estructura, como quieran decirlo, ¿bien? Por ejemplo, estos dos triángulos que están acá, este triángulo que está aquí, que lo vamos a poner por acá, y este que va a estar más lejitos, ¿bien? Entonces aquí tengo un triángulo que es una sombra, más bien este grande de acá, y este triángulo pequeño que está acá, que tiene los vértices marcados y tiene los ángulos también, los valores de los ángulos marcados. Estos dos triángulos tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Bien, ¿a qué me refiero con la misma forma? Que si ustedes achican o agrandan estos triángulos pueden llegar a lo mismo. Bien, distinto sería si este triángulo, por ejemplo, que es un triángulo rectángulo, tuviera ángulos distintos a este, como por ejemplo que este, no sé, fuera un triángulo obtusángulo, bien, o un triángulo equilátero, bien. No tendrían en ese caso entonces la misma forma, bien. Así entonces, dos figuras que tienen la misma forma, decimos que son semejantes. ¿Cómo se puede definir de otra manera que tengan la misma forma? Quiere decir que sus ángulos sean los mismos. Bien, y de hecho con eso nos vamos a quedar en este momento. Dos figuras tienen la misma forma, vamos a hablarlo de manera más amplia, cuando sus ángulos interiores son los mismos. Entonces en este caso este triángulo tiene ángulos de 30, 60 y 90, si es que dibujamos los... a ver, ¿cómo podemos seleccionar acá? Seleccionar este, sí. Vamos a poner ese color bien. Si es que midiéramos los ángulos de esto, que los vamos a intentar unir, el problema es que esto no tiene puntos, así que lo que puedo hacer es... Ah, ya, así. Así lo voy a tener que hacer punto por punto. Ya, perdón, pero esto va a tomar un poquito. Seleccionar el objeto. No, se falló. Seleccionar el centro primero y este y este. Así y el...
centro y ahí sí. No, no funcionó de nuevo. Perdón, perdón. Ahí sí, eso me faltó. Ya. Entonces ahora puedo sí seleccionar los ángulos. Entonces, en el caso de las figuras geométricas, hablamos de semejanza cuando tienen los mismos ángulos interiores. Bien, y aquí de hecho estoy poniendo las mediciones de los ángulos para que ustedes vean que efectivamente los ángulos coinciden. Un ángulo de 30, un ángulo de 60 y un ángulo de 90 grados. Y si yo modifico el triángulo original, ustedes pueden ver que los ángulos se modifican de la misma manera. Bien, entonces ahí tengo más o menos un triángulo isósceles. Este triángulo sigue siendo isósceles, pero ahora es obtusángulo. Vamos a volver al triángulo rectángulo que teníamos antes. No exactamente el mismo. Ahí sí. Bien. Entonces, aparte de eso, hay que considerar muy bien, aquí dice Tomás Valencia, un cuadrado y un rectángulo tienen los mismos ángulos, son semejantes. En ese caso, no. Bien. De hecho, eso es una excelente acotación, porque claro, ahí se rompe lo que habíamos dicho, oye, pero ¿qué pasa? Estos tienen los mismos ángulos y no son semejantes. No, porque esos no tienen la misma forma. Y por lo mismo, y ahora lo vamos a aplicar al caso de los triángulos, es que hay un par más de criterios con respecto a, a la semejanza. Bien, en el caso de los triángulos se puede hacer solamente con los ángulos. En otras figuras, como por ejemplo el cuadrado y el rectángulo, se tienen que aparte poner otros criterios. Y el criterio general de semejanza, ¿qué pasó aquí? Los ángulos miden más de 180, falló la aproximación. Ahí sí. Bien. El criterio en general es que dos figuras son semejantes si sus lados correspondientes están en la misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? Esta figura que yo estoy transformando acá, si ustedes se fijaron cuando yo fui a las transformaciones y tengo estas transformaciones de acá, todas están, a todas se le aplica un factor de escala, que es el factor de escala 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mido, por ejemplo, voy a medir entonces este segmento de acá, seleccionar este segmento y voy a poner el largo aquí me sale 4.34. Yo voy a definir este otro segmento de acá y lo voy a seleccionar y voy a poner el largo es 8.68 que es el doble. Voy a hacer lo mismo entonces con los otros segmentos del triángulo, el largo y aquí añadir el largo. Entonces aquí vamos a poner este segmento de acá y este segmento de acá y vamos a poner ahora el largo que apareció acá, no lo puedo mover y añadir el largo. Que si ustedes se fijan, obviando algunos detalles de aproximación, como en este caso, en estos dos casos de acá, los largos son efectivamente el doble. Bien, entonces, más generalmente, no aplica solamente a los triángulos, sino que cualquier figura, dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes se alargan en la misma proporción o siguen en la misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? Aquí todos los segmentos aumentan al doble, ¿bien? Este 4.34 se convierte en 8.68, este 8.79 se convierte en 17.57 y así, ¿bien? Si es que este factor de escala no fuera 2, fuera 1.5, aquí me voy a cambiar todo, 1.1. Tengo que cambiar todo, 1.5, 1.5 y 1.5. Bien, entonces en este caso multiplicamos los lados por 1.5. Y otra manera de ver eso es que las razones entre los lados son las mismas. De hecho, para eso vamos a ir a una calculadora. Que son todas de la misma página. Y acá en esta página. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dividir entonces el lado largo de acá, el 8.79, por el 4.34 de acá.
Entonces 8.69 dividido en 4.34 me va a dar que el largo es 2.02 y algo. Bien, listo, esa es la respuesta. Déjenme darle un poco más de zoom. No tanto, ahí sí. Por otro lado, vamos a dividir este lado largo ahora que mide 13.18 por este que mide 6.51. 13.18 dividido en 6.51. Y el resultado, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente el mismo. Las únicas diferencias son de la milésima en adelante. Que eso pasa porque, como les decía, aquí hay problemas de aproximación. Bien, si es que trabajáramos con todos los decimales que esto tiene, nos daría algo mucho mejor. Y no es esto solamente coincidencia con los valores que estábamos trabajando en este momento. Podríamos cambiarlos a estos de acá, si ustedes quieren. Vamos a ver qué ocurre. En este caso vamos a tener 6.1 dividido en 4.34 en el triángulo original, y en el otro vamos a tener 9.15 dividido en 6.51. Y nuevamente, ahora tenemos un resultado mucho más preciso, que de hecho ahora es exactamente lo mismo. Bien, hasta el último decimal que aparece acá, que sería la 1000 millonésima. Entonces, esa es la base para definir figuras semejantes. Bien, que sus segmentos correspondientes aumentan todos en la misma proporción, y eso lleva a que la razón entre lados correspondientes se mantiene. ¿Y por qué ocurre eso? Fíjense que aquí dividimos el lado largo por el lado corto, y aquí también dividimos el lado largo por el lado corto. Si ambos crecen en la misma cantidad y hacemos una división, por ejemplo, esta de acá, lo que va a ocurrir es que estamos multiplicando en el numerador y en el denominador por la misma cantidad, bien, que va a corresponder al factor por el cual estamos cambiando los tamaños de la figura, que ustedes deben recordar del año pasado. Ese es el factor de homotecia o factor homotético. Entonces, al hacer la división entre los lados correspondientes, lo que va a ocurrir es que esos valores se cancelan. Bien, y por lo tanto, al cancelarse, la división sigue dando la misma. Así que no importa cuánto ustedes agranden o achiquen un triángulo, esto podría ponerlo yo del lado de acá, o podría cambiar esto, en vez de ser un factor 1.5, hacer esto un factor 10. Si es que yo quisiera, el problema es que en ese caso no se va a ver todo, a no ser que... debo tener zoom por acá. Street, compass midpoint, parallel line. No, no hay zoom, qué feo. Sí, por acá, no. Tampoco. Ya, vamos a dejarlo entonces en el factor original que tenía. Que era ese de ahí. Y no importa si es que yo esto lo convierto en otra figura, también me va a pasar lo mismo. Algunos casos particulares que me interesa que ustedes sepan con respecto a la semejanza. Todos los cuadrados son semejantes entre sí, porque a un cuadrado ustedes lo pueden agrandar, lo pueden achicar, pero va a preservar su forma. Siempre y cuando se alarguen todos los lados por el mismo factor. Bien, o si no van a llegar al caso que decía su compañera Tomás recién, que si los tiran por un lado solamente van a llegar a un rectángulo. Todos los círculos son semejantes entre sí, porque cualquier círculo, uno más chico que el otro, lo único que van a hacer es cambiar el tamaño. Si es que lo deforman, deja de ser un círculo. Los polígonos regulares también son semejantes entre sí dentro de polígonos regulares. O sea, un pentágono regular es semejante a otro pentágono regular, y así, ¿bien? Y lo bacán de esto, que se preserve el largo de los lados, es que eso nos permite usar un teorema que a mí me gusta mucho, que es el teorema de Tales. Bien que lo vamos a ver bien en detalle desde mañana. Pero
dice algo como esto. Si ustedes tienen un triángulo, por ejemplo, este de acá, bueno, el teorema de Tales lo pone de manera un poco más general, y esto lo achicamos para acá, por ejemplo, es una aplicación en particular de la semejanza de triángulos, y esto que vimos recién, dice que los largos de los segmentos proporcionales, perdón, los largos de los segmentos correspondientes son proporcionales, ¿bien? Cuando existen estas líneas paralelas que ocurren cuando ustedes tienen semejanza de triángulos, ¿bien? Porque, por ejemplo, aquí tienen semejanza de estos dos triángulos con respecto a este punto o este punto, y los segmentos correspondientes también son paralelos, ¿bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, los segmentos correspondientes son paralelos y el centro de homotesia coincide con uno de los vértices del triángulo, entonces aquí se crean dos triángulos semejantes que nos permiten hacer este cálculo que hicimos recién de la razón que correspondía entre los dos lados del triángulo. Y cómo esa razón entre los largos de los lados se mantenía bien independiente de el tamaño, la forma de los triángulos, lo que ustedes quieran. Bien, la semejanza de triángulos aparte tiene unas propiedades bien interesantes que no vamos a usar en esta materia, pero me gustaría que ustedes recordaran porque puede serles útil, que lo recuerden y eventualmente les va a ser útil en alguna prueba estandarizada. Bien, cuando ustedes tienen triángulos semejantes, entonces como estos, los ángulos son los mismos, como ya dijimos, se preserva la forma, y si es que ustedes tienen un triángulo, como por ejemplo, vamos a volver a generar un triángulo rectángulo como este de acá, vamos a intentar ponerle los lados que ustedes conocen del triángulo rectángulo, 3, bueno, aproximadamente 4, y este ya no es un triángulo rectángulo. Ya. Y vamos a agrandarlo por un factor 2. ¿Dónde queda el centro de la no sé, se fue a algún lugar. Ya, pero en fin, ahí tenemos entonces dos triángulos que tienen aproximadamente las medidas de ángulos que ustedes conocen de 3, 4 y 5. En el caso de un triángulo rectángulo, eso es un trío pitagórico, ¿bien? Entonces, si es que ustedes tienen segmentos de largo 3, 4 y 5, eso les asegura a ustedes que van a construir un triángulo rectángulo. Bien, de hecho, eso es una manera muy buena para construir esquinas. Bien, si ustedes miden tres segmentos de los 3, 4 y 5, uno de esos ángulos, el triángulo que ustedes conformen, va a ser un ángulo de 90 grados. Y aquí entonces tenemos un triángulo que está ampliado por un factor 2. Entonces este triángulo de acá, lo que podemos hacer es ponerle algunas cosillas, como por ejemplo el área y el perímetro. Bien, el área es 6 porque el área va a ser base por altura, 3 por 4, 12 dividido en 2, 6, o bien la aproximación, y el perímetro va a ser 12, 3 más 4 más 5, que eso da 12. Y podemos hacer lo mismo para este triángulo de acá. Vamos a agregarles también área y perímetro, y si ustedes se fijan, el perímetro se duplicó, ya no es 12, sino que es 24 aproximadamente, pero el área no se duplicó, el área se cuadruplicó. Y eso ocurre entonces cuando ustedes hacen una homotesia, el perímetro aumenta el mismo factor de la homotesia, que en este caso es 2, pero el área aumenta en el factor de la homotesia al cuadrado, porque el área, al ser unidades cuadradas, depende de base y la altura, y dado que las dos se multiplican por la misma cantidad, entonces se van a multiplicar también, al hacer el área, al multiplicar esas dos cantidades, ustedes van a estar multiplicando por 2 veces el factor de la homotesia. Si esto fuera 1.1,
Ustedes pueden hacer el cálculo que efectivamente el perímetro aumenta en 1.1 y el área aumenta en 1.1 al cuadrado. Y así entonces con otras transformaciones que ustedes elijan. ¿Qué pasa? No quieren moverse. Y eso se cumple entonces para cualquier triángulo. Yo puse el ejemplo del triángulo rectángulo porque ahí ustedes podían calcularlo de manera más o menos sencilla, pero con cualquier triángulo les va a servir. Me quedaron todos los triángulos, ahora no los puedo separar. Listo. Pero no importa. Eso es lo que quería contarles acerca de la semejanza de algunas figuras y cómo se aplicaba a algunos triángulos. Bien. Ya, ¿y por qué es tan importante esto, en particular para la materia que vamos a ver ahora? Porque la materia que vamos a ver, que la vamos a estar introduciendo a lo largo de la semana, depende de que justamente algunos triángulos cumplan siempre con las mismas relaciones. ¿Bien? Y eso entonces es lo que nos quiere decir el teorema de Tales, que lo vamos a ver cómo se aplica en este momento. Entonces déjenme poner todo desde cero y vamos a crear entonces un triángulo cualquiera. Bien, ese triángulo de acá me parece bien. Aquí tenemos un triángulo y lo vamos entonces a transformar. Comenzando de acá, ese va a ser el centro y vamos a seleccionar entonces todos estos para aplicar un factor de escala, no 2, sino que 1.3, algo así, bien. Ups, lo aplico 2 veces. Ya, pero no importa, nos va a servir eso de todas maneras. Entonces ahora tenemos varios segmentos que están dentro de este triángulo grande y aquí dentro de este triángulo chiquitito, como hemos visto, se construyen algunas líneas que son paralelas. Este segmento y ese segmento son paralelos, ¿bien? Y cuando hay segmentos paralelos se cumple entonces el teorema de Tales, que mañana vamos a poner la canción del teorema de Tales para que ustedes lo recuerden. Entonces lo que va a pasar es que dentro de estos triángulos, vamos a poner entonces todos, vamos a seleccionar los puntitos, vamos a poner las letras A, B, C y vamos a poner ahora los segmentos intermedios D, E, F y G. Bien, entonces el segmento AB, BC y CA son parte del triángulo grande y estos otros intermedios son parte de los triángulos más chiquitos. Entonces el segmento DF es paralelo al eje que a su vez es paralelo al BC, bien por construcción del problema. Entonces, al ser paralelos, los ángulos que forman con sus respectivos el segmento, uno por cada lado, son los mismos. Y lo podemos comprobar también. Vamos a poner los ángulos del lado de acá. Ángulo de 53. Ángulo de 53 y finalmente este grande de acá, que también es un ángulo de 53. Y vamos a poner los de acá, 76 grados. 76 grados. Y también acá 76 grados. Bien, por lo tanto, preguntas para ustedes. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para el último tramo de la clase. ¿Cuánto vale en grados el ángulo que se forma en el vértice A? Este ángulo de acá. ¿Cuánto debe valer? Veamos entonces sus respuestas. Les recuerdo la pregunta es ¿cuánto debe valer el ángulo que se forma en el vértice A? Ya, muy bien. Aquí tengo 5 respuestas que tienen lo mismo. 6 respuestas, 51 grados. Vamos a ver qué dice la aproximación de esto
Correcto, muy bien, 51 grados. ¿Cómo es que sabían ustedes eso? Porque si suman 76 más 53, el resultado va a ser 129. Y a eso le faltan 51 grados entonces para llegar a 180. Y curiosamente, aquí podemos aprovechar de repasar el valor de uno de los ángulos externos, como este de acá, por ejemplo. Ustedes pueden saber cuánto es, porque es cuánto le falta para llegar a 180, o sea, 104 en este caso, pero también corresponde la suma de estos dos ángulos interiores. Bien, este ángulo de acá, pero eso no lo vamos a ver. Entonces, como todos estos triángulos, el triángulo ADF, el triángulo AEG y el triángulo ABC, son triángulos que tienen los mismos ángulos, son todos semejantes, así que ustedes podrían saber entonces cuáles son las razones de sus lados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el segmento, aquí me selecciona todo el segmento, así que vamos a tener que forzar uno chiquito acá. El segmento AD, ¿cómo sé si me selecciona ese o no? Me está seleccionando todo. Entonces vamos a ocultar. Vamos a ocultar este también. Y vamos a dejar solamente ese de aquí. Entonces este segmento tiene un lado de 8.02. Que de hecho podemos achicar un poquito. De hecho no lo deja exactamente. Pero lo vamos a dejar ahí en 8.2. Perdón. Entonces, ese segmento pequeño vale 8.2. Y vamos a ver cuánto vale este segmento acá. Ese es el segmento AD. El segmento DF tiene un largo que es de 6.4. Bien, entonces, cuando lo agrandamos al segmento AE, que vamos a volver a mostrarlo acá. No, ese no es. Sí, ese es, ¿ya? Tiene un largo de 10.43, bien como se fijan aquí. Entonces el segmento AD tiene un largo de 8.02 y el segmento DF tiene un largo de 6.4. Entonces si el segmento AE tiene un largo de 10.43, ¿cuánto creen ustedes que debería tener este segmento de acá? Bien, pueden hacer el cálculo. Les doy un par de momentos para que lo calculen. ¿Cuánto mide el segmento EG? Voy a pausar la grabación un momentito.